Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este programa Más Católico que Ayer. En esta ocasión vamos a tratar un tema, creo yo que desconocido por muchos y algunos pues quizás alguna breve información de esto. Así que yo les invito a que pongan mucha atención y de igual manera en sus comentarios pueden hacer preguntas con respecto a este tema. Posteriormente pues se les puede dar respuesta. Así que nuevamente contamos con el Padre Salvador, que nos va a ayudar en el desarrollo de este tema, que es sobre los ritos de la Iglesia Católica. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Más Católico que Ayer quiere ayudar a cada uno de ustedes a ir descubriendo muchas riquezas que en la Iglesia Católica tenemos y que probablemente están todavía ocultas. Como tú decías, el tema de este día es un tema quizá desconocido para muchos. Incluso los sacerdotes pocas veces hemos hablado de eso porque es un tema muy amplio que requiere de, digamos, de una información bastante quizás especializada y también de una información que no es fácil a veces transmitirla con un lenguaje simple, accesible a todos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes acerca de los diversos ritos litúrgicos que existen dentro de la Iglesia Católica. Muchos cristianos quizá piensan que el rito de la misa que conocemos, rito católico, rito romano, rito latino, es el único que existe y sin embargo no es así. Hoy vamos a intentar dar un poquito de luz sobre este tema a muchos de ustedes. Así es, y bueno, de hecho, algo que usted mencionaba en este momento es como que algo me hacía esa pregunta, ¿no? Dentro, porque igual yo desconocía de que existiese eso. Sin embargo, he escuchado muchísimas cosas, muchísimas diversas opiniones acerca de esto, incluso de llegar a decir que la Iglesia Católica pues es una secta porque tiene muchas divisiones. Sí. Pero, pues entrando en materia en esto, y eso es lo que vamos a descubrir en esta ocasión, es que la Iglesia Católica solo es una. Así que hablemos un poco de eso, Padre, de cómo podemos decir que la Iglesia Católica es solo una, pero hay 24 subdivisiones o ritos. Sí. En primer lugar, quisiera decirles de que cuando hablamos de la liturgia de la Iglesia, y Jonathan ha apuntado ya a un número, 24 ritos, que puede ser ese número, o puede ser un poco más o un poco menos, según cómo lo hayamos dividido, ya que sobre todo en las liturgias orientales hay subdivisiones de los ritos. Lo primero que quiero compartir con ustedes en esta ocasión es que en la Iglesia Católica un rito introduce a una persona, por ejemplo, en cómo ha de vivir su propia liturgia. Es decir, tú estás bautizado en el rito latino y todos los sacramentos tú los vas a recibir según el rito latino, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, etc. Entonces, cuando tú te bautizas en un rito determinado, ese determina para ti la liturgia que has de seguir a lo largo, digamos, de toda tu vida. ¿Y qué pasaría, Padre, si me voy a India, por ejemplo, y allá es otro rito, pero fui bautizado en el rito latino? Es bien bonito esto, Jonathan, y me gusta porque fíjate que lo que se enseña es lo siguiente, que en principio tú, en la India, deberás esforzarte y buscar una iglesia de tu rito latino, ¿verdad? Normalmente la Iglesia Católica procura estar en todo el mundo con sus diversos ritos. Bueno. Es lo primero, pero demos por sentado de que tú en la India, imagínate que vas a encontrar una iglesia de rito latino que está a 17, 18 horas en carro, o sea, y tú quieres cumplir el precepto dominical, entonces la iglesia, sí, entonces la Iglesia Católica consciente, ¿verdad?, en que tú puedas participar de otro rito, aunque no sea el tuyo, y que participando de ese rito tú puedas cumplir el precepto dominical. Lo mismo vale, por ejemplo, si tú quieres confesarte
e incluso si pretendes el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Porque si estás en un país donde es muy difícil la presencia de rito latino, entonces tendrás, sobre todo, existen leyes en las que tendrías tú que pedir como un permiso, ¿verdad?, para contraer matrimonio fuera de, digamos, del rito en el que tú estás bautizado. Entonces, básicamente el bautizo es el que define Correcto. el rito. Sí, eso es así. Entonces, una persona bautizada según un rito determina para su vida cómo tiene que vivir su sacramento, su liturgia. Otro punto que determina el rito es la jurisdicción y también la jurisprudencia. Es decir, que en la Iglesia Católica existen 2 códigos de derecho canónico, no solamente uno, ¿verdad?, sino que está el Código de Derecho Canónico para las iglesias de rito latino y el Código de Derecho Canónico para las iglesias de rito oriental. Entonces, el de rito latino es de 1983 y el de rito oriental es de 1990, los códigos de derecho canónico vigentes. ¿Qué quiero decir cuando el rito canónico, el rito litúrgico determina, digamos, la jurisdicción o la jurisprudencia? Significa que, por ejemplo, tú perteneces a una jurisdicción, a una parroquia o a una diócesis de rito latino. Les voy a poner un ejemplo, ojalá que todos puedan comprender esto. En México hay presencia de un rito oriental que se llama maronita. Ocurre que hay muchos mexicanos que están bautizados con el rito maronita, que es un rito oriental. Sucede de que hay un eparca, así se llama al obispo en griego, el eparca. Entonces, en México hay un eparca que es el obispo de todos los mexicanos bautizados con rito maronita. Entonces sucede que si en México, por ejemplo, no existe un territorio de un estado mexicano que sea todo de rito maronita, entonces, pero el obispo, el eparca de rito maronita, tiene jurisdicción y potestad sobre todos los fieles católicos de rito maronita, bautizados en ese rito. Entonces, démonos cuenta cómo esto influye en el tema de del derecho, de la legalidad. Les voy a contar una anécdota a propósito de esto. ¿Por qué ocurre que en el seminario donde yo estuve estudiando en España, había un seminarista que lo enviaron a estudiar allá y lo envió un obispo de rito latino a que fuera a estudiar allá? Y cuando se iba a ordenar sacerdote, a todos nos piden la fe de bautismo, ¿verdad? Porque la fe de bautismo da razón, da fe de que tú estás bautizado y allí pues se ve todo aquello. Entonces este joven terminó los estudios para ser sacerdote y cuando se iba a ordenar mandó pedir a México la fe de bautismo, y en la fe de bautismo, adivinen qué decía, que había sido bautizado por un sacerdote de rito maronita y con rito maronita. Ocurre que al muchacho le preguntaron si quería continuar en el rito latino o si se lo iba a pensar e iba a optar por ser un sacerdote de rito maronita. Él al final optó por ser maronita. Entonces, en México le ocurrió a un obispo de rito latino que perdió, entre comillas, a un sacerdote, y al eparca maronita le resultó un sacerdote que no se lo esperaba. Pero y en este caso, padre, la cuestión doctrinal, o sea, hay variaciones. Yo creo que se refiere más a cuestiones culturales, ¿no? Estas diferencias entre los ritos. No, a nivel doctrinal no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema, incluso ni a nivel, digamos, de disciplina. Porque estas iglesias católicas de rito oriental
son iglesias que se llaman católicas porque tienen como cabeza al Papa. Correcto. Y el Papa es quien nombra y determina obispos, cardenales, patriarcas de esos ritos. De hecho, cuando nosotros hemos visto por la televisión la elección de un Papa o cuando se nombran cardenales, probablemente a alguno le puede llamar la atención que el Papa nombra cardenales y de repente aparece uno que no lleva mitra, que no lleva la tiara, Lleva algo diferente. sino que lleva una capa, va de color negro o de otro color, y puede haber 10 o 15 cardenales de rito latino y en medio hay uno que está distinto, vestido de distinta manera. Pertenece a otro rito. Ocurre que pertenece a otro rito. ¿Y por qué no la universalización del rito? Realmente los ritos son una riqueza de la iglesia y se fueron dando diversos ritos al principio de la andadura de la iglesia, y normalmente los ritos corresponden, tú dijiste una palabra, a la cultura, a la idiosincrasia de un pueblo, y fundamentalmente al estudiar esto corresponde también a que hay normalmente algún apóstol que digamos aprobó, dio origen o permitió aquel rito. Entonces no hay ninguna, digamos, división en ese sentido. No se hace una universalización de un único rito porque realmente es una riqueza. Que hay diversas. Sí, más adelantito creo que voy a decir algún dato que va a ayudar a entender más este punto de la universalización. Sí, y bueno, de hecho esa era parte de la siguiente pregunta que yo tenía. Lógicamente estos ritos o esta diversificación se da porque un apóstol lo inició. Un apóstol o por lo menos una comunidad. Fundada por un apóstol. Sí, tal vez no digamos el apóstol tal, sino una comunidad cristiana, ¿verdad? Entonces ocurre que el rito, he dicho que determina la liturgia que tú tienes que seguir y vivir, determina también la jurisdicción, la jurisprudencia, la legalidad como cristiano católico, y también un rito determina de alguna manera la espiritualidad de un fiel cristiano. Entonces, volviendo a algo que usted mencionó al inicio, padre, quiere decir que voy, por ejemplo, ya sea a India, a Asia, algún país de Asia, otro país de Asia, perdón. Turquía, Chipre, por ejemplo. Puede ser que sí encuentre iglesias en este lugar que son de rito latino, al cual nosotros pertenecemos. Por supuesto. Pero aquí en Latinoamérica habrá ritos orientales. Sí. Bueno, aparte del de México. Aparte del de México, en Estados Unidos tengo entendido que hay una iglesia copta, que hay alguna muy poca feligresía, ¿verdad? Pero hay presencia. Y también tengo entendido que en Argentina también hay alguna presencia de algún rito oriental. Okay. Sí, como digo, quizás aquí en Latinoamérica o en todo América, continente americano, sea muy poca la presencia, pero de igual manera hay una preocupación y hay una ayuda, ¿verdad? Así como te he dicho a ti que tú en la India o en Turquía o en Palestina tienes que buscar una iglesia, lo mismo. Si fueras de Oriente y vinieses a América, tendrías que buscar. Y si no puedes, porque no es el caso, pues cumples tus preceptos de como puedas. ¿Cuál sería como una, no sé, si esta pregunta puede ser respondida? ¿Cuál sería una diferencia litúrgica, digamos, en el rito latino o alguno que usted conozca? Muy bien. Fíjate que justamente estaba, cuando les dije de que iba a responder un poquito más a esto, traigo preparado aquí, quizás muy grosso modo, ¿verdad? La estructura de la misa en rito ambrosiano, en rito, tengo el otro que es rito bizantino, ¿verdad? De Constantinopla,
y también la liturgia maronita. Entonces, mira, por ejemplo, voy a ir muy rápido porque no puedo ir uno a uno los detalles. Voy a decir algo que le escuché a mi profesor de Sagrada Liturgia. La liturgia católica, la nuestra, de rito latino, es la liturgia más sencilla, más simple, la que menos elementos, digamos, por decirlo así, entiéndame bien, como decorativos tiene. Las liturgias orientales son más pomposas, más canto, más rezo, más incienso, más palabra de Dios, etc. Entonces, las liturgias orientales son más ricas en este sentido, ¿verdad? Entonces, hago esta aclaración porque solamente explicar el rito ambrosiano nos llevaría una media hora. Entonces, voy a mencionar grosso modo, por ejemplo, la misa ambrosiana comienza con un canto procesional de entrada, el ingreso. ¿Qué sería equivalente? Sí, se inciensa el altar, se canta el Gloria. Hasta ahí vamos. Hasta allí vamos. Muy bien. En cambio, dice aquí que durante la Cuaresma existe una letanía diaconal, que la hace solo el diácono, quiere decir, ¿verdad? Y también se va recitando en algunos domingos alternos el Señor ten piedad, no en todos. No en todos. Y en cambio nosotros en todas las misas. De allí la triple invocación del Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Entonces, luego dice aquí que sigue una oración en favor del pueblo. Y luego se leen las lecturas de la misa ambrosiana, que son 3, ¿verdad? 3 lecturas, que tenían en cuenta una lectura profética, una lectura de los apóstoles o epístola y una lectura del Evangelio. Hasta aquí se parece mucho a la nuestra, ¿no? Ocurre que el Salmo siempre es cantado, el Aleluya siempre es acompañado de un versículo del Evangelio, y luego en la liturgia ambrosiana es muy característico, por ejemplo, que el rito de la paz se sigue después de las lecturas. Tú y yo lo hacemos antes de comulgar. Sí, claro. En el rito ambrosiano, antes de la procesión de ofrendas, es el rito de la paz. Esto o sea, se hace solo que en una se hace solo que se hace en un momento diverso. Ajá. Esto el Papa Benedicto XVI lo tenía muy presente y en varias ocasiones hizo referencia a eso, que realmente debería ser el orden en atención al Evangelio. Si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar te acuerdas que tienes un problema contra tu hermano, una queja, ve y reconcíliate con él y después presenta la ofrenda. Entonces el rito ambrosiano sigue ese consejo evangélico, que antes de ofrecer un sacrificio, primero hay que irse a reconciliar, y por eso primero el rito de la paz. En el caso del rito latino, la paz va antes de la comunión, creo yo que también es. Sí, también. Tiene su razón de ser ahí, ¿no? En este caso solo estamos viendo un poquito esto, ¿verdad? El orden. Luego del rito de la paz sigue una oración sobre digamos así, el mantel, sobre el altar, ¿verdad? Incluso antes de que estén puestos los dones, sino que solamente sobre el altar. Después se presenta en el altar la ofrenda y se canta, después del ofertorio se canta el credo. Nosotros lo hacemos antes. Credo, oración de los fieles, ofertorio. Aquí en cambio es rito de la paz, ofertorio y credo. Entonces tiene esa diferencia. Ya después siguen se llama la liturgia eucarística, en la que está la narración de la institución de la Eucaristía. La consagración. La consagración, sí. Está la comunión y luego pues allí, y después termina, ¿verdad?, con el rito de nuevo, se canta el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, al final,
Ujú. Y después del Señor ten piedad final, se da la bendición y la fórmula de despedida. Podemos irnos en paz. Entonces, la liturgia latina es muy parecida, ¿verdad?, al rito ambrosiano. Y recuerden esto, he dicho yo que hay liturgia de rito latino, que no es solamente la nuestra, sino que el rito ambrosiano, hay otro que se llama rito galicano, de las Galias, de Francia. También está el rito mozárabe, que es un rito de España o hispano. Entonces, quedémonos al menos con esos tres, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de rito latino, nos referimos a la misa latina que nosotros celebramos, la ambrosiana, la galicana y la mozárabe. Al menos esos cuatro. Que son de rito latino. Ajá. Que es lo mismo, idéntico. Sí. A la que nosotros hacemos. Idéntica no, Jonathan. No. Por eso hemos visto que la misa ambrosiana tiene el orden. Elementos. El orden es distinto. O sea, los elementos están, pero en diferente posición, digamos, dentro de la liturgia. Sí, exactamente. Entonces, se llama el rito latino, Jonathan, porque tiene su origen, digamos, en la lengua latina. Por eso se dice latino. Y sí, no es idéntica, sino que el orden varía. Pero los elementos se mantienen. O sea, correcto. ¿Hay alguna que agregue cosas que nosotros tenemos? Bueno, lógicamente tiene que ver. Sí. Voy a decir en unas poquitas palabras, por ejemplo, el uso del rito bizantino. La liturgia del rito bizantino es de las más antiguas que hay y se conservan, así como la instituyó, la formuló, le dio una fórmula definitiva, un santo muy importante, San Basilio Magno. Entonces, por ejemplo, dice aquí que a los domingos de Cuaresma, al Jueves Santo, Sábado Santo y vísperas de Navidad, la Epifanía, etc., se celebra la liturgia que había instituido San Basilio, y el otro que colaboró, que formuló aquella, es San Juan Crisóstomo. Son santos griegos. Entonces, ocurre que en la liturgia de rito bizantino tiene la particularidad de que se celebra mucho antes de que llegue el pueblo. Fíjate, quiero decir que el sacerdote comienza, digamos, la misa, ¿verdad?, prácticamente él solo, y llega un momento en que entra el pueblo a la iglesia y ya comienzan a participar de la misa. Y luego la misa se dice delante del iconostasio. El iconostasio es como esta estructura, pero allí están pegadas un montón de imágenes. Icono significa imagen, de santos, y eso es sagrado. Los bizantinos, por ejemplo, fíjate, Jonathan, que ellos no han tenido crisis en el tema de la Eucaristía, de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Me refiero a que, como ellos no han tenido dudas sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía, no tienen el sagrario como lo tenemos nosotros. Allí tenemos el sagrario y allí está Jesús sacramentado, la hostia consagrada, reservada, etc. Correcto. Entonces, en el rito bizantino no hay sagrario. El iconostasio, todas las imágenes, eso es el lugar sagrado para ellos. Y no vayamos a entender mal. No es que ellos no tengan gran aprecio por la presencia real de Jesús. En la Iglesia Católica hemos tenido la necesidad de tener el Santísimo expuesto allí por las dudas de fe que ha habido de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces los bizantinos, que ellos no tienen esas dudas, por lo cual ellos reservan la comunión a día de hoy
si 3 enfermos hay, reservan 3 hostias y que esas se terminen. Y también no hay una obligación de asistir a misa, ¿verdad? Digámoslo así, a cada rato como en la Iglesia Católica. Tampoco tenemos la obligación, pues, pero tenemos misa todos los días, por ejemplo. Los sacerdotes de rito bizantino no celebran todos los días, solamente los domingos. Pero sí pasa a comulgar la gente, o sea, normal. Sí, a la hora de comulgar todos pasan a comulgar. Entonces, ocurre que la misa de rito bizantino tiene muchas lecturas. No solamente hay una lectura, sino que hay varias lecturas. Y después de una lectura hay un canto, hay incienso, hay un momento de oración, y después otro salmo, y después tal. Entonces, vean, es bien interesante porque la explicación de las lecturas o algo así son explicaciones que se dan en el rito bizantino, sobre todo en otros momentos fuera de la liturgia. Quizá alguna palabra dirá el sacerdote, ¿verdad?, en la misa, pero la explicación de cómo vivir el evangelio se hace en otros momentos fuera de la misa. Es decir, que la homilía no es una parte central, digamos, de la misa, como lo es para nosotros. Más la parte de la lectura. Sino la lectura, oración, canto. Lectura, oración, canto. Y luego sí tienen lo que se llama anáfora, que la anáfora es el equivalente a liturgia eucarística, presentación de las ofrendas, prefacio, santo, consagración, intercesiones, súplicas y la doxología. Todo esto incluye la liturgia eucarística nuestra, desde la presentación de las ofrendas hasta cuando el sacerdote dice por Cristo, con Él y en Él. Todo eso se llama liturgia eucarística. En Bizancio, en rito bizantino, se llama anáfora. Es una palabra en griego, nada más. Ahora bien, es bien interesante esto, y yo creo que cualquier cristiano católico va a entender, porque en la Iglesia Católica hay un vestigio, una huella de esta liturgia. ¿Cuándo? En la vigilia pascual. En la vigilia pascual, tú ten presente, si no has participado muy de lleno en una vigilia pascual, este año está muy atento y vas a ver que hay primera lectura, salmo, oración. Segunda lectura, salmo, oración. Tercera, y así 7 veces. Hay 7 lecturas, hay 7 salmos, hay 7 oraciones. Entonces, esa liturgia de la palabra de la vigilia pascual es una reminiscencia, es una huella de la liturgia bizantina. Entonces, creo que son 2 ejemplos, o un ejemplo que les he puesto de la liturgia bizantina. Muy brevemente, un ejemplo de la liturgia maronita. El rito maronita, por ejemplo, sostiene y mantiene a día de hoy el uso de la lengua hebrea para la celebración de la misa, porque está muy metido aquello que hay que decir las palabras mismas que dijo Jesús en el idioma que Jesús lo dijo. Entonces, eso es una característica del rito maronita. Luego, perdón, ¿esta en qué país es? Un país es bien difícil quizás determinarlo, pero podríamos hablar de la zona medio oriental, Armenia, Chipre, Palestina, Transjordania, Israel, esa zona por allí. Hay estos en Irán, en Irak, en Bagdad, en estos países, ahí está. Lo voy a decir con 3, 4 palabras. La liturgia maronita se compone de 4 partes. Las 4 partes en arameo. El trisagio es lo primero. El trisagio es santo, 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 santo es el Señor Dios de Israel. A eso se llama trisagio. Nosotros lo hacemos dentro de la liturgia eucarística, casi digamos al final, al final de la misa. En cambio, para ellos es lo primero. Lo segundo es la consagración, hacen la consagración. También tienen la epíclesis, es al revés. Primero es la consagración, ¿verdad? Tomen y coman todos de él, tomen y beban. Y después la epíclesis, que es la invocación. Nosotros en el rito latino es al revés.
Primero la epiglesia y después la palabra de consagración. Y por último el Padre Nuestro, que tiene que ser en hebreo. Entonces, el trisagio, inmediatamente antes de la liturgia de la palabra, es decir, antes de la primera lectura, segunda lectura, el celebrante y la asamblea se ponen de pie y piden la asistencia de la Santísima Trinidad, diciendo: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, etcétera, ¿no? Y todas las fórmulas que hacen referencia al santo en la Sagrada Escritura. Bien, quiero concluir esto que les estoy hablando. Pido una disculpa a Jonathan, que no lo he dejado hablar en esto, pero es por lo siguiente. Porque sucede que me interesa que todos ustedes, los que hayan llegado hasta este momento, comprendan una cosa. En el rito latino, en el rito ambrosiano, en el rito bizantino y en el rito maronita, todos los ritos tienen liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Entonces, esos dos elementos siempre aparecen en cualquier rito litúrgico. Y entonces eso compone una acción sacramental. En este caso estamos hablando de la misa, pero todos los sacramentos tienen liturgia de la palabra y una liturgia propia del sacramento. Los sacramentos, todos están contenidos dentro de todos los ritos, ¿sí? O sea, los 7 sacramentos, ¿o hay alguna variación en alguno? No, que yo sepa, no. Todos los ritos de los que estamos hablando, o que hemos hecho referencia ahorita, toditos mantienen el septenario de los sacramentos. Quizás otra diferencia que yo he escuchado es que, usted me sacará de la duda en este sentido, ¿el celibato es una riqueza del rito latino únicamente, o hay algún otro rito que también lo practique? Fíjate que cuando les conté la anécdota de este joven mexicano que estaba bautizado en rito maronita, a él, cuando se iba a ordenar en el rito maronita, le dijeron: ¿tú quieres ser un sacerdote célibe o un sacerdote casado? En los ritos orientales puedes optar por ser célibe o casado. Entonces, existe el celibato en los ritos orientales también. Alguna persona podría decir: no, es que en rito oriental todos los sacerdotes se casan. Es mentira. El que quiere se casa y el que no, no. Otra particularidad, tal vez tú no lo sabías, tú lo vas a saber ahora y muchos lo van a saber. En los ritos orientales tienen la necesidad de que haya obispos. Puede acceder al episcopado quien es célibe, no un casado. Entonces, esto es así desde siempre. Entonces, no es solo la iglesia de rito latino que mantiene el tema del celibato. Y esos dos ejemplos yo creo que valen para que nos demos cuenta de que el celibato no es una cosa exclusiva o discriminativa de un rito, sino que es una riqueza espiritual de toda la Iglesia Católica. Padre, ¿ha habido algún papa que pertenezca a otro rito fuera de latino? Hasta donde tengo conocimiento, no. Ahorita, hasta donde yo tengo, no sé, tal vez habría que investigar, pero no recuerdo. Al menos pero sí hay cardenales, obispos de otros ritos correcto, que participan en la elección del Papa y que podrían ser propuestos también. Creo que estaba viendo que hace un par de semanas el Papa nombró prefecto de un dicasterio a un obispo, cardenal indio, que me parece que es de un rito, no sé si rito caldeo o rito sirio. Entonces, este es cardenal de la Iglesia Católica y es de un rito de estos orientales. Podría ser un papa. Podría ser. Okay. Bueno, interesante, de verdad que, como decía el padre, yo me he dedicado más a escuchar para aprender, porque es, como lo dijimos al inicio, es un tema bastante amplio.
conocer de cada uno de ellos, establecer del origen de cada uno de ellos, por qué aquí en estos países es diferente, otros países otro. Es estudiar, hay Sí. que estudiar muchísimo para poder, digamos, tener toda esa información, pero yo creo yo que es fácil de entender, o sea, la Iglesia Católica sigue siendo, Una. Y tiene diversidad de tiene ritos. diversidad de ritos, Sí, que van en base a la cultura, correcto. en base a las, digamos, tradiciones propias de un país, Así de un área Sí. geográfica. Porque aquello que hace una a la iglesia es la fe, Ujú. que es la diferencia de muchas iglesias evangélicas, que son muchas porque hay un punto en su fe que tienen una fractura. Ujú, claro. En cambio, en la Iglesia Católica no, ¿verdad? Entonces, antes de concluir, solo voy a enunciar, dar una lista de ritos que existen por si alguien tiene curiosidad. Como les decía, quizá podríamos dedicar programas enteros a cada uno, pero les menciono, por ejemplo, el rito afrolatino, propio de una ciudad de Cartago, en África. El rito ambrosiano, propio de la diócesis de Milán, ni siquiera un país, sino que de la diócesis Sería de de un Milán, área de Italia. Sí. Luego el rito galicano, propio de Francia, rito céltico, propio de Irlanda, hispánico, propio de España, y luego también rito alejandrino, de Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno, el norte de Egipto, antioqueno, armenio, caldeo, bizantino. Todos estos tienen diversas derivaciones o variaciones canónicas y litúrgicas. Se mencionan, bueno, estos son algunos, ¿verdad?, de los ritos que les he mencionado. Como dice allí, cada uno de ellos tiene diversas variaciones. Dejamos allí esta nota de este día, con este programa Más Católico que Ayer, para que si alguno de ustedes tiene interés o curiosidad, pues aquí lo que hemos hecho es medio abrir un abanico para que alguien pueda consultar o buscar por sus propios medios. Despertar la curiosidad para seguir, digamos, enriqueciendo nuestro conocimiento con respecto a esto, porque créanme que dentro de estas cosas la fe católica es atacada. Y dicen, ¿por qué? Si ustedes están divididos también. Entonces, pero no es así, ¿no? O sea, no significa, como usted lo mencionaba, un montón de iglesias evangélicas, pero la fe, que ciertas cosas son tan diferentes que uno cree una cosa y uno cree otra. Sí. Nosotros como Iglesia Católica Universal vamos detrás de lo mismo. ¿Sí? Y las variaciones en la liturgia, como decía el padre, pues son una riqueza que la Iglesia ha conservado desde sus inicios. Sí. Los ritos no suponen en la Iglesia Católica una división de la Iglesia Católica. Al contrario, suponen una gran riqueza, y yo creo que aquello que nos puede ayudar a nosotros a entender esa riqueza y unidad es lo que te expliqué, que tú puedes buscar, debes de esforzarte por buscar una iglesia de rito latino para vivir tu misa, pero si no, la iglesia consciente y sabe que puedes vivirla en otro rito y que has cumplido y has vivido tu fe, sin menoscabo de lo que tú crees, ¿verdad? A diferencia de lo que podemos decir, tú no puedes ir a vivir una misa con los anglicanos o con episcopalianos, metodistas, presbiterianos, etcétera, y porque realmente ellos tienen una fractura en el tema de la fe. En cambio, con estas iglesias no existe eso. Padre, quizá, no sé si nos vamos a ampliar aquí, pero se me vino a la mente, ¿y con los ortodoxos? Es que ortodoxos es bizantino. Sí. O sea, igual yo podría, digamos, no habiendo opción, yo podría ir a una iglesia ortodoxa. Claro. Yo he hablado de rito bizantino, y quizá el lenguaje o el vocabulario, la palabra que se usa más es la iglesia ortodoxa, pero me estoy refiriendo a ellos, a la iglesia bizantina. Hay algunas iglesias bizantinas u ortodoxas que sí se han separado de la iglesia católica.
pero quizás será un tema más adelante. Pero no son todas. No son todas, Lo que no sí son se conserva todas. un bizantino Claro, católico. que es que tienen al Papa Sí, por obispo. sí, correcto. Ok. En cambio, hay unos ortodoxos o bizantinos que sí se han separado de Roma, ¿verdad? Y tienen una sede, por ejemplo, en Constantinopla, y tienen el patriarca. Y luego hay otros que se han separado, de entre ellos mismos, no de la Iglesia Católica, sino que aquellos que Esa se división, separaron, se hicieron otra división que tienen su patriarcado, su centro de espiritualidad en Moscú, en Rusia. Rusia. Y entonces, de hecho, a Moscú se le llamó la Tercera Roma, por este motivo, porque el patriarca de Moscú es una división de la división de Constantinopla. Pero en Rusia hay iglesia católica. Hay iglesias católicas como las nuestras, y podemos buscar, por supuesto. Así es. Bueno, ha sido realmente enriquecedor poder conversar sobre estos temas y así vamos a ir tocando temas que probablemente creemos o suponemos que los conocemos y que al final pues estas charlas que tenemos acá nos van fortaleciendo nuestro conocimiento. Así es. Sí. Así que pues ha sido un gusto compartir con todos ustedes y los esperamos en un próximo episodio de este programa Más Católico que Ayer. Padre, las últimas palabras para Muy bien. la audiencia. Muchas gracias a todos por seguirnos, por compartir estos videos, por ir aprendiendo juntos. Si hay siempre algún detalle que aquí lo hayamos dicho de manera débil o que podemos profundizar, pues con mucho gusto lo comentan y estamos a disposición de crecer todos juntos. No sé todo, Jonathan tampoco sabe todo, entonces juntos vamos a ir creciendo y profundizando en nuestra fe católica. Un abrazo para todos, que tengan un buen día. Nos vemos, hasta el próximo.